Saludos chicos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio con el tema de la Guerra Fría. Como tal, tiene como nombre Un mundo bipolar, transformaciones sociales, económicas y políticas de la Guerra Fría. Para entender un poquito de la Guerra Fría, primero tenemos que entender qué es la Guerra Fría, qué fue la Guerra Fría, que aquí nos vamos a centrar, y por qué surgió esa Guerra Fría, para poder yo luego entender las transformaciones que se generan en el ámbito social, económico y político, ¿verdad? Entonces, vamos a ir desarrollando el tema en relación a qué vamos a ver durante este tema. Primero, se espera que ustedes identifiquen los motivos que propiciaron el desarrollo denominado Guerra Fría, ¿verdad? Prácticamente la ubicación temporal es la segunda mitad del siglo XX, o sea, a partir de 1950. Como criterio de evaluación, ustedes van a explicar los motivos por los cuales el fin de la Segunda Guerra Mundial supuso la transición a una rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, ¿será que es a partir de 1950 que se empieza a intensificar el conflicto o ya se había dado antes? Entonces, aquí hay una lucha ideológica, hay una lucha económica, política, que va a caracterizar al mundo a partir de 1950. Pero entonces vamos a ver los antecedentes que se generan, ¿verdad? Vamos a ir identificando cuáles fueron aquellos hechos que van a generar el surgimiento de la Guerra Fría. Entonces nosotros tenemos acá que durante la Segunda Guerra Mundial se dio la unión de Estados Unidos y la URSS para poder derrotar a Alemania. Prácticamente fueron aliados, pero con sus diferencias ideológicas. Entonces, prácticamente finalizada la guerra, vamos a encontrar que la división de Alemania es el primer antecedente que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué? Porque esas zonas que van a estar de ocupación van a demostrar que hay una diferenciación en sus pensamientos. Ahora, ese reparto no solamente de Alemania, sino de otras zonas de Europa, como por ejemplo la situación de Polonia, y con el surgimiento de la ONU, nosotros vamos a ver que el mundo empieza a entrar en tensión, principalmente entre quienes. Bueno, aquí nosotros vemos al inicio las dos banderas entre la URSS y Estados Unidos, ¿verdad? Entonces vamos a centrarnos en esos elementos. Aparte de que el mapa de Europa se va a ver modificado. ¿Por qué? Porque prácticamente van a estar aquellos que se unen a Estados Unidos, que es la Europa occidental, como la vemos acá, que van a ser de corte capitalista, liderados por Inglaterra, Francia, Italia, ¿verdad? Y la Alemania occidental. Y por el otro lado, la Europa oriental, que se unen al socialismo, a la URSS, ¿verdad? Polonia, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, y ahí vamos a tener también a Bulgaria, Albania y Yugoslavia, ¿verdad? Que son aquellos que se van a unir a la izquierda. ¿Por qué? Porque vamos a llamar que los capitalistas van a llamar de izquierda a todos los socialistas y de derecha a los capitalistas. Y otros países que son neutrales, como Suecia y Suiza. Suiza durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y durante este periodo va a seguir siendo neutral. Estamos entonces aquí, esas decisiones de dividir a Alemania prácticamente en 4 zonas de ocupación marcan, como decir, el límite de sus ideologías. Ustedes son socialistas, nosotros somos capitalistas y aquí no pueden pasar. Entonces, esos son elementos que nosotros vamos a tener que diferenciar muy bien. Para eso vamos a ver la división de Alemania. Aquí observamos la división que se realiza de Alemania. Esto es todo Alemania. Esto que les estoy enmarcando es todo Alemania. Y si ustedes pueden ver, está a este lado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se queda Berlín, que Berlín era la capital de Alemania. Cuando llegaron los aliados, prácticamente desde el desembarco de Normandía llegaron a Berlín, ¿verdad? Estados Unidos
y los ingleses llegaron por el lado izquierdo y los rusos llegaron por la derecha, llegaron a Berlín, y a partir de ese momento es en este territorio. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, es todo el territorio de Alemania que quedó dividido en 4 zonas de ocupación. Como veíamos, esta va a ser la occidental, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que son los que dominan esta parte de corte capitalista, como ya lo vimos, y por el otro lado la URSS. Pero vámonos a este mapa de acá. Aquí es la división de Berlín, o sea que dentro del espacio de la URSS, Berlín va a estar ocupado igual a como lo vemos acá. La misma zona de ocupación de Alemania va a tener la región de Berlín, que es la capital. Entonces, al sector oriental es el Estado soviético, y aquí vamos a tener los sectores capitalistas, ¿verdad? El francés, el británico y el americano. Entonces, esta es la línea de separación que va a ser el eje emblemático de la Guerra Fría. Aquí es donde se construye el famoso muro de Berlín. Es en este territorio, no es esta frontera que está por el otro lado. Entonces hay que diferenciar muy bien. Ahora, tenemos las bases de ese conflicto cuando están, ¿verdad? A partir del 47, y tenemos que definir muy bien. La Unión Soviética es de ideología socialista, y entonces aquí tenemos los dos líderes que inician esa Guerra Fría: Stalin por la parte soviética y por parte de Estados Unidos Truman, ¿verdad? Que había sustituido a Roosevelt. Entonces aquí nosotros vamos a ver a esos dos personajes. Stalin, característico de su mano dura, pero no va a durar mucho porque en el 53 él va a morir. Ahora, y la política económica liderada por Truman. Ok, entonces Estados Unidos con su ideología capitalista y defienden las libertades individuales de los pueblos con la existencia de organizaciones políticas y sindicales, con una libertad ideológica y un libre mercado. Por su parte, los socialistas no, ¿verdad? Los socialistas, ellos lo que pretenden es una igualdad de oportunidades y justicia social para todos. Entonces aquí hay dos elementos importantísimos: una ideología de social, ¿verdad?, apoyando directamente al pueblo, y la otra capitalista, donde se dan las libertades económicas. Entonces, junto con lo político está lo económico. ¿Estamos claros? Esas son las primeras bases. Y las conferencias que nosotros habíamos visto después de la Segunda Guerra Mundial. La conferencia de Yalta, ¿verdad?, cuando hay ya las discrepancias entre el capitalismo y el socialismo. La de Potsdam, que es la división de Alemania, y empieza a existir ese clima hostil entre los aliados principalmente. También tenemos la protesta iraní ante la ONU por la ocupación soviética, y entonces aquí es donde empieza a intervenir la ONU liderada por Estados Unidos. Después tenemos cuando Stalin declara que el capitalismo y el comunismo eran incompatibles. Terminadita la Segunda Guerra Mundial, él lo dice. Y en el telegrama de Kennan, ¿verdad?, informa que la URSS era un estado que irrevocablemente hostil a Occidente, o sea, no se van a llevar. Y sobre todo esta frase que va a ser famosa Churchill, que es la frase del telón de acero, ¿verdad?, para referirse a la situación bipolar de Europa. O sea, el telón de acero es algo invisible, pero es una separación que no se puede pasar. Es prácticamente la división de Europa. Él dice que es la división de Europa entre el socialismo y el capitalismo, ¿verdad? Y sobre todo la doctrina de Truman, que es para retener el avance del comunismo en Europa con un apoyo económico. Entonces ahí nosotros tenemos esos orígenes prácticamente de la Guerra Fría. Aquí se empieza a gestar a partir de 1945 y hasta el 47, con todos estos elementos que tenemos que identificar cómo surge ese pensamiento, esa división ideológica económica que va a caracterizar a Europa. Entonces aquí respondemos nada más al inicio de lo que es los orígenes de la Guerra Fría. ¿Estamos?